Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de Crímenes, el nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales, 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas, donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Nadie recordaba el sonido exacto de aquel día. Algunos, años después, jurarían que el valle estaba en silencio absoluto. Otros aseguraban haber oído un viento extraño, como un murmullo antiguo arrastrándose entre las rocas negras. Lo cierto es que aquella mañana fría de finales de noviembre de 1970, un padre y sus 2 hijas caminaban por Isdalen, Noruega, como tantos otros noruegos acostumbrados al hielo, a la montaña y al silencio, cuando la naturaleza decidió revelar un secreto que llevaba semanas fermentando bajo la escarcha. Lo que no sabían entonces, lo que nadie podía anticipar, era que aquel cuerpo no sería simplemente una muerte más, sino el origen de uno de los mayores enigmas criminales de la historia de Noruega. La mujer, que más tarde sería conocida como la mujer de Isdal, había sido vista viajando repetidas veces por distintas ciudades europeas bajo al menos 9 identidades falsas, todas ellas vinculadas a compras pagadas en efectivo, estancias en hoteles discretos y movimientos inusualmente precisos. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast de Apcas creado y dirigido por Joan Prats y producido por Mar Jiménez, donde desenterramos las historias más oscuras y reales de la crónica negra. Aquí narramos casos reales que estremecieron al mundo, historias que hoy también viven en nuestros 2 libros publicados, Crímenes Ibéricos y Juicios de Crímenes, que ya puedes adquirir en Amazon y librerías. Empezamos. Eran pocos los que frecuentaban aquel sendero en esa época del año, así que la pequeña familia caminaba casi en susurros, dejando que solo el crujido de la nieve bajo sus botas marcara el ritmo. La niña mayor, Ingrid, 8 años, curiosa hasta la impaciencia y siempre la primera en adelantarse al paso lento de su padre, había ido un par de metros por delante recogiendo piñas heladas y trazando líneas en la escarcha con un palo. Fue ella quien se detuvo primero, quien frunció el ceño, quien, sin entender del todo lo que veía, sintió algo frío arrastrarse por su espalda antes de que su voz rompiera la quietud como un cristal hecho añicos. Allí, entre la maleza endurecida por el invierno y las piedras volcánicas, yacía un cuerpo retorcido, inmóvil. Al principio, Ingrid creyó que era un maniquí, una figura abandonada por excursionistas descuidados o un objeto quemado por algún campista imprudente. Pero cuando su padre llegó y empujó suavemente con el extremo de su bastón, la piel ennegrecida se quebró como una cera vieja, revelando un tono grisáceo y un olor penetrante que subió al aire helado con una violencia casi física. Parte del cabello se había reducido a mechones chamuscados pegados al cráneo, y los brazos
Permanecían en una posición extrañamente rígida, como si la mujer hubiese intentado cubrirse el rostro en los últimos instantes. A pocos centímetros del cuerpo, un trozo de piel desprendida reposaba sobre la nieve, arrugada, casi translúcida, como el fragmento roto de una máscara humana. No era solo la muerte lo que tenían delante, era una escena marcada por una brutalidad silenciosa. La mujer estaba quemada, como si el fuego la hubiese abrazado con rabia y luego, repentinamente, se hubiese rendido antes de convertirla en cenizas. Su piel, cuarteada, ennegrecida, desprendía todavía un olor ácido, mezcla de carne chamuscada y químicos, un olor que no pertenecía al bosque ni a ningún accidente natural. El padre, un hombre acostumbrado a la dureza del clima y de la vida rural, retrocedió con el instinto primario de proteger a sus hijas. Intentó no mostrar el temblor en sus manos, pero aquel cuerpo parecía mirarlo con ojos invisibles pidiendo una explicación. Junto a la víctima, esparcidos como en un ritual desordenado, había objetos que desconcertaban. Una cuchara de plata, 2 botellas rotas con restos de líquidos inflamables, un paraguas destrozado clavado como una lanza absurda en la tierra y fragmentos de ropa sin etiquetas. Ese detalle, la ausencia absoluta de etiquetas, era una declaración, no era casualidad, era borrado, era desaparición voluntaria o impuesta. Cuando la policía llegó, el frío se volvió más denso, como si aquel valle tuviera la capacidad de contener secretos en el mismo aire. Un joven agente, recién incorporado, apenas pudo contener el impulso de persignarse. Había visto accidentes, borrachos congelados en callejones tras noches de invierno y algún cadáver de cazador desafortunado. Pero esto era diferente. Esto olía a propósito, a intención, a sombra. El cuerpo fue trasladado a la morgue mientras los detectives tomaban las primeras notas. Nadie sabía su nombre. Nadie había denunciado su desaparición. Era un fantasma sin historia y, sin embargo, cada detalle gritaba que había tenido una vida compleja, llena de movimiento, llena de secretos. El análisis forense, que para la época constituyó un procedimiento meticuloso, reveló además restos de humo en sus pulmones, prueba irrefutable de que estaba viva cuando ardió, y altas concentraciones de barbitúricos que, aunque no mortales por sí solos, indicaban que la mujer había sido sedada. Se identificaron también marcas en su cuello y hematomas en su cuerpo, señales que sugerían una lucha o contención previa. Lo más desconcertante, sin embargo, fue el descubrimiento microscópico de restos de ADN de otra persona en la ropa, una pista que nunca llegó a desarrollarse debido a la tecnología limitada del momento. Días después, 2 maletas fueron encontradas en una taquilla de la estación de tren de Bergen. Dentro de ellas, un nuevo universo de preguntas se abrió. Pelucas cuidadosamente colocadas como si fuesen máscaras de una misma persona que quería ocultarse detrás de diferentes rostros. Maquillaje caro, gafas sin graduación, ropa refinada con cada etiqueta arrancada con precisión, varios pasaportes con identidades distintas, cuadernos con códigos enigmáticos, billetes de tren, recibos de hoteles, notas en diferentes idiomas. Nada de ello decía quién era la mujer, pero todo mostraba quién había querido ser. Una sombra moviéndose entre ciudades, entre idiomas, entre vidas. Un recepcionista de hotel la recordaría 20 años más tarde como una mujer imposible de olvidar. Elegante, fría, observadora. No parecía peligrosa, diría, pero tenía esa mirada, esa capacidad de leer la habitación como quien busca salidas en lugar de sonrisas. Una camarera la recordaba escribiendo en pequeños papeles que luego rompía con cuidado quirúrgico, siempre atenta, siempre midiendo a su alrededor. La autopsia añadió terror a la duda. Fenobarbital en sangre, en cantidad suficiente para sedar, no para matar.
moretones en brazos y piernas, señales de forcejeo o sujeción. Y la confirmación más cruel: había respirado humo, estaba viva cuando el fuego la devoró. Su muerte no fue rápida, no fue limpia, no fue accidental. Y sin embargo, tras semanas de pesquisas iniciales, la realidad se impuso como una pared de hielo. No había huellas dactilares útiles, ni pisadas claras alrededor del cuerpo, ni fibra, ni arma, ni restos de combustible identificables que llevaran a una persona concreta. Ninguna cámara, ningún testigo directo, ningún documento concluyente. Todo lo que podía hablar parecía haber sido acallado antes de que la justicia siquiera llegara a escuchar. Los periódicos de la época recogieron la historia con cautela, fascinados y desconcertados a partes iguales. Columnas enteras especularon sobre espionaje, crimen organizado, incluso rituales secretos. Se escribieron artículos, ensayos y con el tiempo llegarían también libros. Pero con cada teoría nacía una nueva grieta en el misterio. La investigación, sin pistas concluyentes ni avances sustanciales, fue perdiendo fuerza. La atención pública se desplazó hacia otros titulares, otras tragedias, otras sombras. Durante años, el expediente permaneció allí, dormido en un archivo, cubierto de polvo y silencios oficiales. La mujer sin nombre parecía condenada a desaparecer no solo del mundo, sino también de la memoria colectiva. Y así, poco a poco, pese al impacto inicial, el caso se deslizó hacia ese lugar incómodo donde reposan los misterios sin dueño. Pasaron 20 años. Fue entonces, en 1990, cuando apareció Gerald Lunn. Para muchos, un investigador más. Para otros, un hombre que vivía entre la obsesión y la lucidez peligrosa de quien ha mirado demasiado tiempo al abismo sin esperar que el abismo le devuelva la mirada. Lunn no era joven, pero tampoco estaba desgastado. Era un hombre acostumbrado a pelear contra silencios, contra archivos empolvados, contra las versiones oficiales que pretenden cerrar heridas antes de investigar su profundidad. Y en la mujer de Isdal encontró una herida abierta. Dedicó noches enteras a revisar registros de trenes, libros de huéspedes y testimonios vagos. Descubrió que la mujer había viajado bajo distintos nombres por Noruega y por otros países europeos, que pagaba siempre en efectivo, que cambiaba su apariencia con frecuencia, que sus rutas coincidían con puertos, estaciones cercanas a instalaciones militares y hoteles frecuentados por extranjeros. Una nota encontrada en su maleta lo obsesionó. La vida no termina, se repliega. Una frase que podía ser poesía, filosofía o una advertencia cifrada. Lunn siguió su rastro hasta Oslo, donde un camarero juró haberla visto hablando en alemán con un hombre corpulento, elegante, cuya mirada era tan fría como la suya. En Trondheim, un pescador recordó haberla visto mirando el mar durante horas, como esperando algo o a alguien. En Stavanger, una anciana aseguró que la mujer cambiaba de personalidad según el interlocutor. Una vez era francesa, dijo, otro parecía venir del este, pero su tristeza era siempre la misma. Cada pista conducía a un pasillo de sombras donde las versiones se deshacían como papel mojado. Cuanto más avanzaba Lunn, más sentía el peso de una presencia invisible observando sus movimientos. Archivos que desaparecían, testigos que de pronto olvidaban, compañeros que evitaban el contacto visual. Y luego, la carta, escondida entre documentos que nadie parecía haber revisado, escrita en una mezcla de noruego y alemán. Si alguien encuentra esto, recordad, algunos nombres nunca deben pronunciarse. A partir de ahí, las sombras se volvieron más densas, llamadas telefónicas sin voz, pasos detrás de él en calles vacías, una orden discreta desde arriba, caso cerrado, suicidio.
Pero nadie se prende fuego lentamente para suicidarse. Nadie arranca todas sus etiquetas para morir sin nombre. Nadie colecciona pasaportes falsos por deporte. Lund entendía perfectamente lo que significaba aquella conclusión oficial. No una respuesta, sino un muro. Había llegado demasiado lejos en un territorio donde la verdad no pertenecía a los vivos, sino a los intereses. Guardó copias de todo, las escondió. Nunca habló abiertamente del caso otra vez. Y sin embargo, cuando más cerca parecía estar de desentrañar el misterio, cuando su intuición y sus notas apuntaban hacia nombres y lugares que no se mencionaban en voz alta en los pasillos del poder, ocurrió lo inevitable. Un director de departamento, con voz tensa, mirada fija y las manos demasiado quietas para ser inocentes, lo llamó a su despacho. Sin rodeos, sin explicaciones. Lund, detenga esto. A partir de hoy, no hay caso que seguir. No fue una sugerencia, fue una sentencia. Nadie levantó la voz, nadie protestó, nadie escribió nada en ningún papel. Fue un acto silencioso, limpio, quirúrgico, y Lund comprendió, con una claridad que dolía, que había tocado una puerta que no debía abrirse. Años después, ya jubilado, con el paso cansado y los ojos llenos de aquella sombra que nunca lo abandonó, Lund rompió el pacto implícito del silencio. Escribió un artículo en un reconocido diario noruego. El título nunca llegó a ser archivado oficialmente, en el que insinuaba, sin nombrarlas, las presiones que recibió para abandonar la investigación. No acusó directamente, no podía, pero dejó caer una frase que heló a quienes supieron leerla. Hay misterios que no se resuelven porque no se permite que respiren. Una semana después lo encontraron muerto en el salón de su casa. Infarto, dijo el informe. Fallecimiento natural. Caso cerrado. Pero entre sus conocidos quedó flotando una sospecha densa, incómoda. Lund no era un hombre enfermo, no estaba frágil, y la casualidad, cuando se mezcla con los secretos, deja de ser casualidad y se convierte en advertencia. Cuentan que su hijo, al entrar a la casa, encontró el periódico aún abierto sobre la mesa, el artículo marcado con lápiz y una taza de café que seguía tibia. Como si Lund hubiera tenido apenas unos segundos para darse cuenta de que algunas verdades no se pronuncian sin pagar un precio. Pero hasta sus últimos días lo mencionaba en susurros. Ella sabía algo, algo grande, algo que no tenía que saberse. ¿Era una espía? ¿Una mensajera atrapada entre potencias? ¿Una doble agente que intentó escapar? ¿Una mujer que se enamoró del silencio y lo pagó con fuego? Hoy, el valle sigue allí, frío, enigmático. El viento que corre por Isdalen parece cargar aún con un susurro que no se deja borrar. No hay tumba con su nombre, no hay familia reclamando su memoria. Solo queda un eco persistente, una presencia invisible que se filtra entre las piedras y las ramas. Porque algunas historias no se cierran, algunas muertes no se entierran, algunas identidades se borran para volverse eternas. Y la mujer de Isdal, fuese quien fuese, sigue caminando en ese limbo perpetuo donde viven los secretos más oscuros, el lugar donde el silencio pesa más que la verdad y donde el fuego, lejos de destruir, purifica el misterio hasta convertirlo en leyenda. Una leyenda que respira todavía bajo la nieve, esperando el día en que alguien se atreva, de verdad, a pronunciar su nombre.
Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.